ha sido un día muy caliente en la discusión. Y yo quiero compartir con la gente que mi sobrevivencia tiene que ver con mi capacidad de convivir con portadores de diferencias de mis opiniones en una vida donde la contradicción es general y permanente. Por eso, hoy, en una práctica que no es normal en mí, cuando Federico Jovine hablaba con una radical determinación de que necesitaba saber la fuente histórica de que Balaguer decidió ordenar la muerte, yo reaccioné entonces pendejamente con una referencia a su madre que quiero expresarle ahora a Federico que esa práctica en mía no es corriente y que por lo tanto yo le excuso. En el sentido de que yo quiero decirle que estábamos hablando de Francis Camaño y quiero aprovechar entonces este día y este hecho para dar mi versión de la relación de Francis. Francis y yo fuimos contradictor cuando él era el jefe de los cascos blancos y yo era el jefe de la propaganda del 14 de junio. Lo he contado otras veces, de que el 26 de julio de 1963 o 62, el 14 tenía a medio en la tarde sus dos bocinas en la calle El Conde, hablando del éxito importante que había sido la Revolución Cubana que se conmemoraba ese día. Y él se apareció con sus cascos blancos, llenó la calle como con 50 gente, y como yo era el hombre de la propaganda, tuve que bajar a preguntarle, ¿y qué pasa, coronel? Y él me dijo, nada, tiene 3 minutos para que calle esas bocinas. Y yo seguía hablando, coronel, ¿cómo va a ser? Mire, le faltan 2 minutos, y yo seguía hablando. Pero cuando me dijo que le falta 1 minuto, yo salí corriendo. Y las bombas de los cascos blancos y su propia acción nos cayó y nos tumbó las 2 bocinas, y todos los que estábamos en la dirección tuvimos que salir huyendo ese día. Teníamos ese antecedente que se dejó detrás cuando el 27 de abril del 65 nos encontramos en el puente, en la batalla contra el despliegue de los tanques que venían del Cefas hacia la ciudad, porque el Cefas, sabiendo que la embajada americana estaba hablando con los opositores y con los militares para decirle que Estados Unidos no estaba de acuerdo con ese golpe, él se enfrentó al embajador groseramente y me lo contaba. Yo me estaba arremangando los brazos, ardoroso, y lo mandé a la mierda al embajador diciéndole, yo prefiero irme a morir al puente que capitular aquí entregándome. Y él salió a morirse para el puente, y ahí lo que se dio fue el significativo salto de ese jefe de la persecución en el encabezador de una resistencia contra los golpistas, una tarde en la que se definió el conflicto, porque el 27 habíamos ganado al Cefas nosotros. Y ese día fue que nos encontramos con él. Y nos hicimos íntimos amigos para toda la campaña. Pero digo esto porque Francia es un símbolo de unas Fuerzas Armadas caracterizada por la sumisión y por el servilismo a lo que la mandan, que fue el instrumento con lo que Trujillo pudo acercarse 30 años a la manipulación y el control de toda la dirección. Y ese hombre formado ahí era hijo de un pilar fundamental del trujillismo, que era su padre, Fausto Camaño. Y entonces en la guerra alcanza una evolución tal que él termina comprometido con empujar la lucha porque volviera al poder el gobierno que el pueblo se había dado, y se generaliza eso porque siendo embajador en Europa, él fue capaz de desaparecer y meterse en Cuba a preparar una inversión. Cuando él llegó aquí, es verdad que lo detuvieron herido, y que estando ahí se pidió información a las jefaturas
y para mí es verdad, aunque me sigan pidiendo cuentas de la fuente histórica, que fue donde Balaguer a decirle, tenemos al hombre preso, y Balaguer le dijo, aquí no hay cárcel para ese hombre. Y entonces yo pensé en qué será la práctica de Balaguer. ¿Dónde está Guido Gil? ¿Dónde está Henry Segarra? ¿Dónde estaba Otto, Amin Abel, Orlando Martínez? Gente detenida, pero opositores. Tenía que dar una orden él para que lo hicieran. Es posible que fueran acciones pura y simplemente de los otros, pero independientemente que diera o no esa respuesta, Balaguer es el responsable de ese crimen y de ese asesinato, y Francis es, con la persistente actitud de defender los mejores valores de la democracia, un símbolo importante para siempre para todos los miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas.